y amigas, bienvenidas a Barra de Mujeres. Hoy lunes 4 de junio, para iniciar el mes, estamos, iba a decir, pero bueno, me han dejado sola otra vez, Lisbeth y Coca, esta noche. Pero bueno, igual comentar que ha sido una semana intensa. En realidad, en las últimas semanas, cada semana que salimos al aire, tenemos la sensación que estamos anunciando cosas más complicadas en el país, ¿no? Y eso tiene que ver con los últimos acontecimientos en Cusco, exactamente en Espinar, y también lo que está pasando en Cajamarca, ¿no? Que en realidad es un recrudecimiento, porque lo de Cajamarca ya venía de alguna manera siendo como un conflicto permanente en este tiempo, digamos que estaba ahí instalado o latente, ¿no? Y con algunos picos, pero en los últimos días ha recrudecido. Bueno, lo que nosotros quisiéramos es también sumarnos a las invocaciones que ha hecho la Defensoría del Pueblo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Llamando al diálogo, recordando al gobierno que no tiene que esperar el último momento cuando las cosas ya reventaron para intentar atender este tipo de problemas o solucionarnos. Sabemos que los ánimos están caldeados de ambos lados, y también recordar que si bien la policía es la institución dentro de nuestro país llamada, ¿no?, a mantener el orden interno, pues no necesita hacerlo con armas letales, ¿no? No debería hacerlo con armas letales. En este caso hemos tenido consecuencias, sino más bien con tipo de armas que puedan ser disuasivas, ¿no? Entonces trabajemos para que lo mejor sea el diálogo. Hay un montón, es cierto, de intereses que parecen contrapuestos, pero que en realidad puede construirse y encontrarse alguna salida, ¿no? Si se dice erróneamente que las fuentes de agua no están contaminadas o que las contaminadas son otras, bueno, intentemos tener una evidencia, una prueba objetiva de esta contaminación, si existe o no, si lo que se quiere es subir el porcentaje que la mina entrega a este gobierno provincial, pero también entonces ayudemos al gobierno provincial a mejorar la calidad de su gasto, ¿no? Y la ejecución de su gasto, y atender también las necesidades de esa comunidad, porque las brechas y la desigualdad, a pesar de los recursos que se reciben, se mantienen, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas que nosotras también sostenemos, al igual que muchas organizaciones de la sociedad civil, y también siendo parte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Eso por un lado. Lo otro que también tenemos que señalar, por un lado con una buena mención y por otro lado con preocupación, pero por lo menos son algunos avances. Los avances son más o menos parciales en este país, y esta semana se debatió en el Parlamento lo que tiene que ver con la modificación de lo que nosotros llamamos la ley PIR, quiere decir la Ley Integral de Reparaciones, ¿ya? Creo que lo hemos comentado otras veces. En este país la ley que se creó para intentar reparar a todas las personas que resultaron víctimas del conflicto armado interno tenía algunas exclusiones, y dentro de estas exclusiones solo se contemplaba como víctima a aquellas personas que habían sido violadas, y no las otras formas de violencia sexual, ni de servidumbre, ni de tocamientos, ni aborto forzado, ¿no? Esta semana hubo una discusión, un debate en el Parlamento muy acalorado, y la fórmula presentada por el congresista Urquizo incluía también el aborto forzado y el embarazo forzado, ¿no? Sin embargo, luego de un cuarto intermedio se retiraron las causales, ¿no?, que tienen que ver con el embarazo forzado y también con el tema de esterilizaciones forzadas. Entonces, la ley ha sido aprobada considerando que van a ser sujetos beneficiarios de una reparación aquellas personas que hayan sufrido determinados actos de violencia sexual. Se excluye el embarazo forzado y se excluyen los actos de esterilización forzada. Por eso decimos que es un avance, pero un avance parcial y con algunas limitaciones. Pero bueno, podremos conversar de ello más adelante con algunas de nuestras invitadas que van a estar en la mesa. Y algo sí para celebrar, porque no todo es trágico, también hay otros avances, y en los países de la región, que tiene que ver también con un tema de violencia que durante muchos años ha estado instalado y siendo demandado públicamente en los distintos foros y espacios internacionales desde Bolivia, y tiene que ver con el acoso, violencia a las autoridades, regidoras, funcionarias, mujeres que están en la política o en el espacio
público. Para remediar esa situación había una serie de proyectos de ley que se estaban discutiendo en Bolivia. Sin embargo, por una u otra razón, siempre habían terminado archivándose en el Congreso. Pues bien, este 28 de mayo el Parlamento aprobó la ley que sanciona el acoso y la violencia política contra estas mujeres, ¿no? Esto ha sido a raíz, además de la violencia más extrema, porque ya costó la muerte de una regidora. Entonces tenemos ahora sanciones que van desde los 3 hasta los 8 años para los casos de violencia y hostigamiento a las autoridades. Por cierto, nosotros también tenemos iniciada una actividad junto con la Red Nacional de Autoridades y Regidoras, la RENAMA, ¿no? Y estamos documentando varios casos porque hay situaciones al interior del país donde las regidoras o las consejeras regionales son hostilizadas por sus compañeros que son autoridades y que son varones, ¿no? Ya sea ninguneadas, acosadas, incluso se ha hecho uso de la violencia y hay algunos procesos en curso y en investigación. Entonces, estamos trabajando también en la construcción de una propuesta legislativa para evitar estas situaciones. Pero bueno, ya estoy en un monólogo demasiado largo, así que ahora vamos a conversar un poco con... tenía una invitada oculta en este momento, ¿no? Ella es Pilar Puente. Pilar, bienvenida a Barra de Mujeres. Gracias, Jenny, por la invitación y gustosa de poder presentar hoy día una campaña que hemos iniciado con Manuela Ramos a propósito del Día Internacional por la Acción de la Salud de la Mujer, que empezó, se celebró el día 28 de mayo, ¿no? Ok, desde el 28 han lanzado ustedes la campaña. Sí, hemos lanzado una campaña que lo hemos denominado Justicia para Ellas. Y justamente este es el afiche que hemos preparado y además los estamos también difundiendo a través de los multicines, ¿no? Más de 6.000 mujeres en el año son violadas en nuestro país y un gran porcentaje de ellas están sometidas a un embarazo no deseado, ¿no? Un embarazo de violación y embarazo. Y entonces la idea de esta campaña es que hay un acceso al aborto seguro justamente para aquellas mujeres que deciden no tener o no continuar con un embarazo producto de una violación, ¿no? Y la idea es que podamos tener testimonios, opiniones y generar un pequeño debate en esta web que se denomina Justicia para Ellas, www.justiciaparaellas.com. Y nos invitamos a todas las personas interesadas a participar e ingresar a esta web, ¿no? Sí, me parece muy importante porque yo creo que esta campaña tiene como dos efectos, ¿no? En principio, también recoger esas historias de las mujeres que han sido sometidas a una situación de violencia, pero también porque el solo hecho de contar su historia ya tiene para ellas también un efecto resarcidor, reparativo, ¿no? El hecho de poder contarlo al otro. Son muchas veces mujeres que durante años callan estas situaciones de violencia que han sufrido, pero además de la violencia, la situación a la que se vieron expuestas, que tiene que ver con un embarazo no buscado, no deseado, no programado, ¿no? Y sin posibilidad de acceder a un aborto seguro, con garantías, en buenas condiciones, y que además muchas veces es la marginalidad en la que una tiene que hacerse la práctica del aborto, la que termina teniendo un mayor impacto en la salud. Realmente las felicito, Pilar, porque son, sí. Yo también soy de Manuela Ramos, pero sé que son las compañeras que pertenecen al área de derechos sexuales y derechos reproductivos las que están llevando adelante esta iniciativa. Y también pensaba de pronto, porque esta semana que pasó también el 31, fue el día en el Perú contra la homofobia, la lesbofobia, ¿no? Y escuchaba a unas compañeras lesbianas en la conferencia de prensa también narrar testimonios cuando muchas de ellas son violadas, ¿no? Y decían que la violación se usa en el caso de las lesbianas como una manera correctiva, ¿no? Es decir, como regresarlas a la senda del buen camino y que sean mujer, ¿no? Increíble, entonces, es una ¿no? práctica, o sea, espantosa. Y también muchas de ellas terminan embarazadas. Un embarazo no deseado, ¿no? ¿no? Como un embarazo no deseado, ¿no? Y no sé si es que el sistema, digamos, de registro, por ejemplo, el Ministerio Público recogerá este tipo de casos, ¿no? Porque cuando uno observa los reportes estadísticos de las denuncias por violación, lo que encuentra es que casi el 93% de estas mujeres que denuncian, y no sé si ahí está el grupo de las lesbianas, pasan a buscar justicia
y eso implica de que puedan seguir un proceso digamos de buscando la sanción, exactamente, ¿no? Y no es fácil porque tiene que pasar todo lo que significa las evidencias para poder canalizar una denuncia sustentada y finalmente acceder a la justicia, ¿no? Claro, y además porque muchas veces en términos jurídicos dicen, ya quedé embarazada, ya qué bueno, esa es la prueba por excelencia, ¿no? Lo cual es terrible, ¿no? Entonces, yo quiero invitar a todas las mujeres que nos están, mujeres, chicas, jóvenes, porque en realidad también hay muchas adolescentes sometidas a estas prácticas que nos están viendo, que nos están escuchando, o si ustedes saben, por favor, coméntenlos, que pueden acceder a la web www.justiciaparaellas.com. Y además recuerden que cada vez que se hace justicia para una mujer, en realidad se hace justicia para todas nosotras, ¿no? Y es lamentable, pero hoy en día la vida de las mujeres peruanas, la vida de las mujeres en nuestro país está llena de mucho dolor, ¿no? Así como hay mejoría económica, también se mantiene ese profundo dolor por las desigualdades, por la violencia y la situación en que tenemos que vivir. Y sobre todo las mujeres jóvenes, porque esta estadística también dice que el periodo de edad de 10 a 18 años son los más afectados con los mayores casos se registran. Sí, el 80% es en ese periodo, ¿no? Y justamente es la etapa en la que las mujeres inician su proceso reproductivo. O sea, son más fértiles. Ahí te miran y ya con mayor riesgo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pilar, y con ustedes regresamos después de esta pausa. Por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación económica y de la buena. Hola, soy Mónica Sánchez y estás viendo La Mula TV. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Un saludo con todo cariño para mula.p. No lo vean. Loco me llaman porque bailo gogo. Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios, y Poder es un instrumento muy importante para ello.
es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo, ¿no? Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación económica y de la buena. Con nuestras invitadas de esta noche para conversar sobre la violencia, exactamente en realidad sobre la violación sexual y el embarazo forzado. Y nos acompañan para ello una psiquiatra, una reconocida y destacada psiquiatra, Marta Rondón. Marta es médica, ¿no? Es profesora de la Universidad Cayetano Heredia y también es vicepresidenta de la Asociación Internacional de Salud Mental para las Mujeres. Y también nuestra abogada, que es Janet Yaja, ¿no? Abogada constitucionalista. Janet es además directora de DEMUS. DEMUS es Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, que es una ONG feminista y que ya tiene 25 años. 25 años y 5, no, que tiene 25 años trabajando en el país. Bueno, chicas, bienvenidas a Barra de Mujeres, gracias por estar en la mesa. Y bueno, pensaba que podríamos hacer de esto una conversación, ¿no? A raíz de las campañas que hay en estos días, a raíz del debate que hemos escuchado en el Congreso sobre el embarazo forzado, esa exclusión que se ha hecho, ¿no? Y en realidad también eso que siempre se discute, si una mujer que es violada y queda embarazada, cuál es el menor sufrimiento para ella, tiene o no tiene libertad, debería dársela el Estado para poder someterse a un aborto. Si no se lo da el Estado, se lo va a hacer. Si se lo hace, queda peor. Dicen las culpas las matan. No sé, ¿qué dicen ustedes? Sí, bueno, efectivamente el tema del embarazo impuesto, digamos, por la violación y la posibilidad de que la mujer decida si es que continúa o no con ese embarazo, es un tema pendiente que es importante empezar a discutir, empezar a argumentar, porque creo que vivimos en una sociedad en la que más bien el no debate, el no discutir realmente los argumentos que están tras de la posible despenalización del aborto por violación o su penalización es lo que hace un status quo que de alguna manera está perjudicando fundamentalmente a las mujeres, a las cuales se las violenta por segunda vez cuando se les señala o se las obliga a mantener un embarazo que no quieren, ¿no? Porque finalmente la persona que decide continuar con el embarazo producto de una violación está en el marco de su libertad, ¿no? Claro. Sí. Sí, en efecto hay mujeres que desean continuar con ese embarazo, que de alguna manera, y te lo pueden relatar, sienten que su herida se cicatriza si ellas pueden tener un hijo o hija sana y de alguna manera realizarse a través de darle una educación, una formación, cariño y afecto a este niño o niña y recibirlo a su vez. Pero otro grupo de mujeres siente que este embarazo es no deseado, es un recordatorio perenne de una situación humillante y odiosa y desearía no continuar con el embarazo. La situación ideal sería que la mujer tuviera la libertad de elegir y que el sistema de salud y el Estado la apoyaran a llevar a cabo su decisión con seguridad, tanto tener una maternidad bien protegida como poder acceder a un aborto legal en condiciones protegidas también. Claro, porque en estos casos además yo tengo la sensación que hay una diferenciación también entre las mujeres, porque por último, si tú eres una mujer más o menos con recursos y enfrentas una violación sexual y como consecuencia de ello quedas embarazada, tienes la opción de acceder a un aborto seguro. Vas a poder hacértelo, aunque sea ilegal, ¿no es cierto?
porque todas conocemos las redes y podemos, ¿no? Pagamos nuestro precio que corresponda y lo vamos a hacer. Pero hay un grupo de mujeres que no tienen esa posibilidad, ¿no? Entonces, prácticamente pueden perder la vida o dañar su salud en ese intento y quedar también mucho más dañadas también mentalmente, ¿no? Entonces, yo digo, de alguna manera es el costo de la marginalidad, la ilegalidad, lo que le coloca un peso adicional además a esta mujer, ¿no? Y creo que muchas veces el Estado no considera, o por lo menos como es un elemento de la modernidad, el tema del plan de vida, ¿no? ¿Qué significa la posibilidad de ser sujeto individual, autónomo, y que tiene un proyecto de vida, ¿no? Entonces tú a veces dices proyecto de vida y de gente como tú le hablas chino, ¿no? Piensan que la vida simplemente se vive, ¿no? Entonces uno crece, se casa, se reproduce, muere, o sea, esa idea de plan de vida, que es una idea de la modernidad y que viene con la autonomía, parece no existir del todo en nuestras sociedades también. O de repente no existe para las mujeres. Yo creo que para las mujeres en particular, absolutamente no existe. Todavía se espera que las mujeres vivan su sexualidad y su vida en general en función de traerle hijos sanos a la patria o algún cliché de ese estilo. Las mujeres que deciden seguir su propio destino y escoger a dónde quieren ir ellas individualmente son duramente penalizadas y estigmatizadas por la sociedad. Sí, pues desde la antigüedad, ¿no? Eres bruja, loca. Eres bruja, eres loca, actualmente eres histérica, o seguramente que te estás volviendo lesbiana en el camino. Entonces, de todas maneras, te estigmatizan. Claro, sí. Yo estaba pensando con lo que señalabas, un poco de esta noción de, bueno, por un lado el proyecto de vida que casi no se visibiliza en términos de lo que significa el reconocimiento para las mujeres, pero por otro lado este argumento que suele ser utilizado y que no se cuestiona de la defensa de la vida del concebido, ¿no? O sea, recientemente, por ejemplo, en el debate del proyecto de ley que buscaba ampliar la ley de reparaciones para incorporar también a las víctimas de embarazo forzado, las congresistas, o sea, Marta Chávez, cuando sale empieza a decir la Constitución defiende la vida desde el momento de la concepción y por lo tanto es un derecho que no se puede violar y por lo tanto en este país no se puede despenalizar el aborto. Más allá de que tenía un absoluto desconocimiento de lo que significa el concepto de embarazo forzado en términos del Estatuto de Roma, lo cierto es que es un argumento falaz, ¿no? Y además que no se condice con el ordenamiento jurídico nuestro, ¿no? En el cual efectivamente desde la Constitución la vida no negamos la vida en el concebido. En la Constitución dice el derecho a la vida desde la concepción, ¿no? Y también la protegemos, ¿no? Sí, claro. Eso hay todo el tema del control prenatal, pero no le vas a dar más importancia a la vida del concebido que a una persona humana. La ponderación de esa vida. Pero además, a mí me parece bien interesante lo que señalaba la Corte Constitucional colombiana cuando decide despenalizar el aborto por violación, cuando asimila el obligar a una mujer a mantener un embarazo a un acto de heroísmo. Y dice, los actos heroicos son voluntarios, ¿no? Entonces, no se puede, más allá de lo sublime que sea, por ejemplo, defender a la patria, bueno, diferentes cosas que nos podemos imaginar en términos de heroísmo, o por ejemplo, salvar la vida de un concebido, que más allá, eso es un acto heroico que no se le puede exigir a nadie. O sea, son voluntarios. Claro, tiene que ser voluntario. Los héroes son voluntarios. En ese sentido, las mujeres también nadie las puede obligar a mantener un embarazo porque eso es un acto heroico, porque sobrepasa la exigencia que una sociedad debe de darlas, ¿no? Y ahí también señalar, y ya solamente para terminar con un poco lo que argumentaba Marta Chávez en esta oportunidad, ¿no? Y es que es claro, o sea, inclusive la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, que justo interpreta la Convención Americana de Derechos Humanos, que es un tratado internacional que reconoce también la vida desde la concepción, ha señalado que para nada el reconocimiento de la vida desde la concepción significa que no se pueda despenalizar el aborto en determinadas circunstancias. No impide. No, para nada, es absolutamente compatible y eso pasa con nuestra Constitución. Evidentemente hay otras formas de ayudar a entre comillas, proteger al concebido, que tiene que ver con, por ejemplo, brindar las condiciones para que las mujeres en el proceso de su embarazo voluntario sean bien atendidas, digamos, toda una serie de cosas que no se dan. Las tasas de muerte materna que tenemos. O sea, mira, ¿no?, tú esta defensa de la vida donde 67, nuestra tasa ahorita es 67, nos ha costado muelas bajarla y todavía es ridículamente alta para un país de nuestro crecimiento esos económico. Indicadores económicos que así tenemos. es incomprensible.
la hipocresía con la cual podemos defender una vida que ni siquiera está todavía bien delimitada. Que está en proceso, es Está un proceso, ¿no? Es más bien una promesa, y dejamos simplemente morir a la gente en el conflicto armado, los mandamos con chalecos que no sirven, las mujeres se nos mueren de parto, los niños se mueren atropellados, y estamos tan contentos. Y yo tenía una idea, y siempre pienso esta idea de que no hay otro evento, ni siquiera por una vida ya de personas reconocidas jurídicamente, digamos ya adultas, niños, no sé qué, en el cual se obligue a una persona a dar su cuerpo por el bienestar, a prestar su cuerpo por el bienestar del otro, ¿no? Y para mí el ejemplo más claro es el tema de la donación de órganos. O sea, ni siquiera cuando te mueres, ¿ya? Si es que tú no has autorizado esa donación, así salve la vida de personas hechas y derechas, digamos, no se puede. Se respeta la autonomía para todos, menos en los casos del embarazo. Y eso sí tiene un trasfondo discriminatorio de una imagen de lo que señalabas hace un ratito, de lo que significa la maternidad para las mujeres y la función que desarrollan en nuestra sociedad. Y al final el control del cuerpo y la sexualidad de las mujeres también, ¿no? O sea, que no claro, es el control y es el castigo del ejercicio de la sexualidad. Yo tengo la idea... Pero ni siquiera ejercicio, Marta, porque en este caso estamos hablando del ejercicio que hizo otro, del que te ejercitó. Así es, del uso de tu cuerpo. Claro. Todas estas leyes tan estrictas respecto del aborto entre nosotros y la falta de atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres son nuestro equivalente de la mutilación genital femenina. Tú puedes tener una sexualidad, pero no puedes gozarla porque viene seguida de sufrimiento, muerte y penalización. O sea, lo que se castiga es el gozo, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos, y mientras tanto recuerden que nuestra página web donde pueden contar su historia es www.justiciaparaellas.com. Hola, soy Mónica Sánchez y estás viendo La Mula TV. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta, y por eso leo Poder. Un saludo con todo cariño para mula.p. No lo vean. Loco me llaman porque bailo gogo. Violaciones al día ocurren o se producen en Lima metropolitana, ¿no? 9 violaciones, y de esas violaciones un porcentaje aproximadamente entre un 5 y 6% se convierten o se convertirían en embarazos, ¿no? Además tenemos datos de la última encuesta del INEI 2011, ¿no?, que nos dice de las situaciones de violación sexual dentro del matrimonio o en convivencia, ¿no? Entonces ahí tenemos que un 8% de mujeres casadas o en convivencia en edad fértil, es decir, solo entre los 15 y los 49 años, que la INDES no cuenta población más allá de esas edades, sufren violación sexual dentro del matrimonio
Ojo, ahí nos están contando otro tipo de formas de violencia sexual, como pueden ser las prácticas que no te gustan, las poses, etcétera, u otro tipo de imposiciones, solo aquellas que son de violación. Entonces, y además presumimos un tremendo subregistro, y somos el país en la región de América del Sur, ¿no?, con la más alta tasa de violencia sexual. ¿Qué hay en nuestra sociedad de violencia sexual, de violencia familiar, de feminicidio? En realidad vamos delante en todo de lo que es violencia contra las mujeres. ¿Qué está detrás de la violencia? ¿Por qué tanto odio contra las mujeres? ¿Es miedo? ¿Es control? ¿Qué hay atrás? Además de un Estado no laico. Hay un patriarcalismo increíble. El otro día estaba revisando en las cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Cuál es el argumento que esgrime el agresor en los casos de feminicidio? Y el 38% dice que es por celos y otro porcentaje importante porque ella era infiel. O sea, totalmente son dueños y ejercen su potestad aún a costa de la vida de la mujer. Y lógicamente la sexualidad de la mujer es el campo preferido para el ejercicio. ¿Hay miedo sobre el ejercicio sexual de la mujer? Creo que hay el mito de la vagina dentada que se traga sigue vigente. No, yo creo que es una lucha también complicada, porque actualmente las mujeres, mal que bien y por las razones que todos ya conocemos, estamos accediendo a mejores situaciones económicas, académicas, laborales, mayor reconocimiento, y el precio que estamos pagando es una mayor violencia. Por ejemplo, es como una reacción contra nuestra salida al mundo público. Y lo bien que en realidad le va a la mayoría de las mujeres. Nos va a Si tú ves el tema de, por ejemplo, Ciudad Juárez, donde el feminicidio ocurre porque las mujeres son las que tienen acceso a la plata de la maquila. Y acá en el Perú, tú te fijas que tenemos la tasa de desempleo de las mujeres menor de la subregión andina. Así es. Y al mismo tiempo tenemos la tasa mayor de feminicidio, de lejos, de la subregión andina. Yo no sé si es que necesariamente está aumentando, digamos, en términos de prevalencia, porque habría que ver. Lo que sí es cierto es que está mucho más visibilizado. Se denuncia más. Se denuncia más. Pero lo que a mí me sorprende es que, por ejemplo, estamos hablando del año 93 de la Ley de Violencia Familiar, del Código Penal del 91. Sin embargo, si uno hace un balance de lo que ha pasado, han pasado muchas cosas en términos de lo que significa la sensibilización y la idea de que está mal. Ya, sin embargo, en términos de justicia, de prevalencia, de impunidad, efectivamente es como si nada hubiera pasado. O sea, las sentencias sobre violencia sexual de hace 20 años se pueden encontrar ahora en términos de lo que significa la reproducción de estereotipos, ¿no? Como la exigencia a las víctimas de resistencia, una justificación fundamentalmente al tema de la violencia sexual, ¿no? Entonces, ahí el tema del patriarcado, el machismo, o sea, sí está en el trasfondo, y me parece interesante que lo toques, porque creo que uno no debe perder de vista que una decisión como la interrupción del embarazo en caso de violación sexual es una de las varias, de un paquete completo que el Estado y la sociedad le debe a las víctimas de violencia sexual, ¿no? Entonces, a veces cuando uno discute el tema de despenalización del aborto, las personas que están opuestas obviamente dicen, no, pero es que ahí lo que hay que hacer es que castiguen. No, ojo, nosotros igual, que estamos trabajando tienen que castigar. Claro. Pero además, ¿qué haces con la víctima que está enfrentando un embarazo que no quiere y que además está en un marco legislativo donde se le está obligando, ¿no? Porque creo que hay que señalarlo tal cual, eso, obligar a una persona a mantener un embarazo que ella no desea, no quiere, no ha decidido, ¿no? Además, no existe en esta mujer que decide interrumpir el embarazo producto de una violación, o sea, no existe un ánimo de delinquir, de dañar. Es una mujer que está desesperada y quiere ponerle fin a algo que la está dañando a ella. Que quiere limitar el daño, porque además está expuesta primero a la experiencia de la violación, que es una de las experiencias aterrorizantes que va a terminar en patología mental crónica. Luego está todo el tema de las infecciones de transmisión sexual, que también entran en juego en este tema. Y aparte de las lesiones físicas con las que pueda quedar, la estigmatización de su comunidad y de su familia, y además la posibilidad de tener un hijo producto de la violación. Es todo un paquete muy grande, entonces la mujer seguramente trata de ver dónde es que puede limitar el daño. Claro, yo de alguna manera siempre digo, bueno, cuando tú dices, esa es una opción más, sí, claro, es una opción más que el Estado tendría que garantizarle a las mujeres. Y cuando no se las garantiza, o sea, hay otras opciones más. En muchos casos, o sea, el embarazo se lleva a término y las mujeres
asesinan a esos niños, porque ahí ya es asesinato, porque ya nació, ¿no? Claro. Y se llama infanticidio. Así es. ¿No? La otra es, consigues un aborto clandestino y expones tu vida. La otra es, lo llevas a término, lo abandonas. Todos esos chiquitos que vemos en el tacho de la basura, en la canastita de no sé dónde. Claro, y normalmente se presenta el tema como madres naturalizada, y nadie sabe qué pasó, es lo que trae? ¿no? ¿Qué hay atrás de eso? Final... La madre naturalizada, ¿de dónde está el padre desnaturalizado? Esa figura no existe. Solo Así las es. mujeres somos naturalizadas, ¿no? En un seguimiento que se hizo en Bosnia de mujeres que habían sido obligadas a tener producto de violación, y después cuando se permitió el acceso al aborto de madres que habían escogido tener hijos producto de violación, se encuentra que estos niños, cuando han sido no deseados por la madre, tienen mayor tasa de maltrato infantil, mayor tasa de enfermedades comunes, menos posibilidades de terminar el colegio, más posibilidades de dedicarse a la delincuencia desde jóvenes, más posibilidades de consumir drogas. Es decir, que son niños que están expuestos a una vida de violencia, mucha de la cual... O sea, aparentemente los tienen, pero no los cuidan desarrollan igual. un apego, no los cuidan igual. Crecen como yuyos ahí. Así es, y sometidos a la violencia. Entonces se perpetúa esta situación dañina. Es cíclica, ¿no? O sea, porque suele pasar de que las mujeres violadas, si es que no tienen un proceso de recuperación, al menos de la experiencia hemos visto, de que las hijas suelen volver a ser violadas y pareciera que fuera un ciclo que en algún momento hay que cortar, ¿no? Y eso como si generáramos, expusieran a situaciones de violencia de una manera indirecta, porque no podemos decir lo que está en el ADN, no lo sé. Bueno, en el ADN no está, pero está en algunas alteraciones que ocurren en el cerebro de la persona mientras está en el útero. Ya hay investigaciones que nos demuestran que cuando un embrión o un feto es sometido a estresores muy fuertes, van a haber alteraciones en la amígdala y en el hipotálamo, que está en el lóbulo límbico, que es como manejamos las emociones. Y por el resto de la vida va a tener alteraciones en su manejo de la ansiedad y el estrés, y va a estar predispuesto a la depresión. Y también sabemos que las mujeres deprimidas tienen mayor riesgo de ser víctimas de todo tipo de violencias. Entonces, de verdad, no está en el ADN, pero está en el cerebro. Janet, o sea, en términos jurídicos, lo más próximo que hemos estado a lograr la despenalización del aborto en casos de embarazo por violación, más allá del año 91, ¿no? Porque actualmente, me gustaría que expliques un poquito eso, actualmente es una figura atenuada. Claro, ¿La pena es menor? La pena es de 3 meses, ¿no? De pena privativa de libertad, que en el fondo es una pena más bien simbólica, pero que tiene el efecto justamente simbólico de decir que está mal y de empujar a la clandestinidad, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Hubo una comisión revisora del Código Penal, ¿no? que en el año 2009 llegó a despenalizar este tipo de aborto, que fue además un debate público, y ahí es interesante, lo quiero conectar con el tema de la opinión pública, ¿no? Porque cuando uno va viendo las estadísticas, por ejemplo, las encuestas que hace la Universidad de Lima, se da cuenta que tiene picos, y cuando hay debate hay mayor crecimiento en las personas que están a favor de la despenalización, y eso pasó en la encuesta del año 2010, ¿no? O sea, porque la gente se entera de más se razones, entera, conoce claro, casos, ¿no? Y además se desmitifica este argumento, porque ¿quién está en contra de la vida? O sea, digamos, la vida, nadie, o sea, lo que pasa es de que bajo ese argumento sin mayor contenido que se suele dar para oponerse a la despenalización del aborto por violación, ¿no? Se esconde finalmente una opción que está muy marcada con opciones muy conservadoras, muy vinculadas a la jerarquía eclesiástica en nuestro país, ¿no? Bueno, en el 2009 hubo este proceso en el que se aprobó un proyecto, ¿no? Un anteproyecto de Código Penal que finalmente el Congreso no discutió, no abordó, y que esperamos que en algún momento este Congreso decida hacerlo, ¿no? Porque además en el interín ha habido un caso que ha sido conocido más por el público en general, ¿no? Que es un caso que llevó Promsex y el Centro para Derechos Reproductivos ante el Comité CEDAW, ¿no? De una joven de 13 años, efectivamente LC, de 13 años, que decide suicidarse justamente porque estaba embarazada producto de una serie de violaciones, y cuando digamos, ella se arroja del segundo piso, el primer piso, sufre daños severos en la columna en un hospital, el Hospital Carrión finalmente no le dan la operación que tenían que hacerle porque estaba embarazada, ¿no? Si bien ese es un caso que nos enfrenta al aborto terapéutico, que está despenalizado en nuestro país, ya evidentemente está vinculado con el aborto por violación, ¿no? Porque finalmente una chica que había sido violentada sexualmente. Porque ahí hay un daño en la salud
Claro, o sea, ella ¿cierto? no necesariamente subiera, o sea, ¿quién se quiere aventar del segundo piso al primero si es que no fuera por la situación en la que se A encuentra? los 13 años de edad. Claro. ¿no? Además, a esta Cuando- niña no solamente le negaron la cirugía para proteger la salud del feto, también fue examinada por un psiquiatra, diagnosticada como depresiva y no le dieron ningún antidepresivo. Tampoco medicación. Sí. para cuidar al feto. El feto finalmente Aborto se abortó espontáneo. espontáneamente, lógico, porque se había caído del segundo piso, ¿no? Claro, en realidad sí, ¿no? Entonces, cuando conocemos los argumentos, cuando conocemos las historias y cuando lo miramos desde la salud psíquica, la salud física y también desde el campo del derecho, ¿no? Yo creo que en realidad uno, no alegremente, pero digamos que hay suficientes argumentos como para concluir que es una figura que debería abrirse, ¿no? Y que cuando Sí. menos, como tú bien señalabas, abrirse al debate público, Así ¿no? es. No podemos vivir en el oscurantismo, ¿no? En el secretismo y evitando debatir temas que son de interés de toda la ciudadanía, ¿no? Y fundamentalmente en este caso de lo que tiene que ver con las mujeres, aunque en las encuestas de opinión pública que señalaba Janet, tanto las que realizaba la Universidad de Lima como las que el año pasado Sí, hicimos ustedes. con Manuela Ramos y Pronsex en Ucayali, Piura, Lima, Huamanga, ¿no? Encontramos que más del 50% de los entrevistados, hombres y mujeres, estaban, ¿no? a favor de promover esta medida de despenalización en los casos de violación, ¿no? Porque en realidad pues conduele a cualquiera, ¿no? Yo hoy en día, siendo ya abogada casi 20 años, la verdad que cuando pienso en los primeros casos que atendía y me indignaba tanto y entonces me volvía aguerrida y luchaba y luego luchando tantos años y ahora a mis 40 y tantos años lo que siento es dolor, ¿no? Realmente lo que pienso es que hay un tremendo dolor en la vida de las mujeres, Sí. ¿no? Y creo que soluciones o medidas de este tipo podrían ser parte de la solución o de una medida reparativa, como lo señalabas, Marta, en alguno de tus textos, ¿no? Parte del proceso de recuperación y rehabilitación de una mujer que ha sufrido violación sexual es la posibilidad de acceder a un aborto. Para la que quiera, esto no es que todas las mujeres Serán violadas forzadas y- a abortar. no. Aquella que siente que esta experiencia va a ser demasiado dolorosa para ella y la va a dañar, debe tener la opción. Sí. Así es. Bueno, y antes de cerrar, nosotros queríamos agradecer a Janet y a Marta, cada una desde sus disciplinas, desde lo jurídico, desde la psiquiatría, que además han sido disciplinas que antiguamente estaban también reservadas a varones, por cierto. Sí. Además, Marta ha sido presidenta de la Asociación de Psiquiatría. Así es. ¿No? En este país también. Entonces quisiéramos invitarlos porque hablando de debate y de foro, este martes, mañana, tendremos un foro, Estado laico y violencia sexual. Yo no sé si se alcanza a ver, ¿sí? ¿Se alcanza a ver? Esto es con ingreso libre, es de 9 de la mañana a 1 de la tarde y va a ser en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión del Congreso de la República, ¿no? Todos y todas las que estén interesadas pueden acudir a Estado laico, violencia sexual y políticas públicas, ¿no? Tenemos expositores del Congreso de la República, de la sociedad civil, de las sociedades o gremios profesionales, del Colegio Médico, obstetricias, psiquiatras, y también tendremos una conexión con una magistrada, con una jueza de la Corte Suprema Argentina, muy importante, la doctora Carmen Argibay, que además fue fiscal de la Corte Penal Internacional, y ella es una de las magistradas que ha argumentado la sentencia que hace poco se dio en la Argentina, donde se amplió justamente esta causal, porque en la Argentina se permitía el aborto para las mujeres que eran víctimas de violación, pero solo si eran mujeres idiotas, ¿no? Porque era un código de hace 90 años, entonces hoy en día ya la jurisprudencia dijo esto no puede ser, ¿no? Por fin la Corte ha dicho, oigan, un ratito, no solo las idiotas tienen derecho al aborto, ¿no? Cualquier mujer embarazada tiene derecho a eso y desarrolla una serie de argumentos que son bien interesantes, así que los invito a que puedan participar en este foro y también no se olviden que pueden acceder a nuestra página www.justiciaparaellas.com. Gracias. Muy bien. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo.
Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. En este nuestro segmento de Iricunacuspa vamos a conversar hoy día con Irma Álvarez Cosjo, que ella es una joven profesional, ella es promotora de inclusión de lenguas nativas y con mucha alegría también puedo decir que es de una zona donde Manuela está trabajando, que es el distrito de Akira, en la provincia de Cotabambas, Apurímac. Bienvenida, Irma. Gracias. Bienvenida. Ella, como ya le hemos presentado, está trabajando en torno a todo esto que es recuperación de las lenguas, puntualmente quechua, ¿no? Sí. Cuéntanos, Irma, ¿cuáles son tus últimos proyectos y cuáles han sido las motivaciones para que te inicies esta ruta? Porque es con los residentes de Akira en Lima, ¿no es cierto? Uno de ellos, uno de los proyectos. Empezaremos por cómo me inicié en esto, claro, qué me motivó. Así es. Me preguntaste antes mi apellido, Cosjo. Creo que me inicié por Cosjo, creo. Creo que desde pequeña he visto la importancia de poder uno retomar su lengua, de poder hablar en su lengua. Creo que desde ahí, de 15, 14 años. Bueno, y saltando un poco ahorita, el proyecto último al que estoy trabajando se llama Llaqtay Parimayni. Este proyecto tiene mucho que ver con la gente que migra de los pueblos hacia esta gran capital. Así es. Este proyecto trata de hacer reencontrar a los residentes acá, de hacer reencontrar con su propia lengua, en un contexto que no es el suyo. Claro. Porque la gente viene de allá trayendo su costumbre, su forma, sus fiestas y también el quechua. Entonces, pero que a veces no se practica mucho sí, porque no. Claro. Y no se practica porque muchos de ellos se han quedado con el concepto de que, bueno, ya estamos acá, ¿para qué ya? O pues también como es, y hay que reconocer, es un elemento también de discriminación, ¿no? Sí, claro. Todavía aún. Así sí, lo es todavía permanente. Entonces, trabajos como el que realizas más bien contribuyen a revertir esa mirada que se tiene o ese comportamiento que se tiene hacia las personas que hablan diferente al castellano, ¿no? Sí. Entonces, es Llaqtay Parimayni. ¿En qué consiste este Vamos proyecto? a enseñar a la gente, a los residentes de Akira puntualmente, a manejar una grabadora digital, ya no una grabadora cassette, sino una grabadora digital, enseñarles a escuchar su propia voz, que ellos mismos escuchen su voz, a ver cómo suena en una máquina, porque casi siempre hablamos en quechua, pero ahí nomás se registramos, queda, ¿no? Claro, escuchar nuestra propia voz, mi voz. Y después enseñarles a editar esta voz que han grabado, editarlo en una computadora bajo un programa de software libre, un programa que se puede instalar en cualquier computadora. Ellos aprenden a editar. Después de editar, ellos aprenden a subirlo a internet. Entonces, después de hacer ese trabajo, vamos a tenerlo en un CD, vamos a poder subirlo a internet. Pero sobre todo, lo que va a pasar es que la propia gente que van a ser capacitados van a poder hablar con los demás paisanos y poder grabar su propia opinión. Entonces, si yo he sido entrenada en este taller, tú eres mi Llaqtamasi, yo voy y te incito a que me cuentes algo que tú sabes. Y te incito en armonía para que tú puedas hablarlo en quechua. Claro. Y tú misma vas a hablar todo lo que tú quieras decirle al mundo en quechua. Hablas y bueno, yo lo grabo, con tu consentimiento obviamente, lo edito y otra vez lo subimos. Y así tú misma vas a poder escuchar tu propia opinión o dar al mundo, pero en quechua. Y eso está muy bien porque va a ser una variedad de mensajes, ¿no es cierto? Pueden ser historias, pueden ser narraciones, experiencias puntuales, vividas por las personas, ¿no? Porque de hecho hay todo
toda una experiencia que viven las personas que venimos, digo que yo también soy ¿no? de migrante, entonces se dice que como el 70% de Lima somos provincianos, ¿no? Y que el lugar donde hay más cantidad de quechohablantes es justamente Lima. Sí, ¿no? Pero lo interesante... pero no nos escuchamos. Sí, no, o sea, yo puedo llegar a un lugar como, por ejemplo, este sitio y yo no sé quién habla siquiera una palabra. Y seguro que hay. Seguro que hay. Por ejemplo, al señor de seguridad podía saludar y me inhalan el yanji y de repente me mira, señorita, su documento, ya nada más. Pero ya hiciste el intento. Sí. Qué bueno, entonces esto está en marcha. Ahorita lo estamos haciendo gracias al apoyo financiero de un proyecto de una organización que se llama Rising Voices, que bueno, da unas micro ayudas a nivel mundial y bueno, les ha gustado lo que estamos haciendo y nos están apoyando un poco. Qué bueno, y ya se pueden encontrar algunos de estos, están más bien en la preparación de la gente que va a recuperar. Hemos hecho todo una hazaña porque si bien soy residente de Akira, he juntado a la gente, pero no muchos de ellos inclusive manejan una computadora. Sí, pues. Claro. Entonces ha sido toda una limitante, pero ya hemos logrado ya encontrar las personas que necesitamos. Y justamente este domingo que viene empezamos nuestro primer taller. Y vamos a estar un mes o 2 meses por lo menos en el taller, bien aprendiéndonos. La gente. Estás también impulsando este otro proyecto que es Hablemos en Quechua, ¿no? Ah, sí. Ahora en este boom del uso de las redes sociales, que es Facebook, Twitter, bueno, sí, a este proyecto se llama Hablemos Quechua, se está haciendo gracias al impulso de Kiko Mayorga de Escolab, que bueno, él siempre menciona que ha sido la inspiración el grupo runasimipi.org, que es este grupo que promueve Quechua. Red, ¿no? Sí, y entonces Kiko es muy bueno creando robots en Twitter, ¿ya? Y él simplemente un día me dijo, ¿por qué no hacemos un robot y hacemos que empiece a enseñar a la gente a decir palabra por palabra? Decirle, por ejemplo, ¿recuerdas cómo se dice piedra en quechua? Entonces te pone a pensar en la cabeza y si no sabes, bueno, después te responde. Piedra en quechua se dice rumi. Y así, ¿recuerdas cómo se dice el río? Mayo. Eso es lo que hace este programa, es recordarte palabras sucesivas. Y eso sí está, o sea, se puede acceder. Sí, quizás ahorita podemos ver algunas palabras que han puesto en el diccionario, ¿no? Sí, en realidad son palabras sueltas todavía. La idea es que el sistema que está atrás, el robot, tenga la facilidad de interactuar como si fuera casi humano, ¿no? Un aquireño. Como un aquireño. un paisano. Como un yachtamasi, como un abuelo yachtamasi. Que te recuerda algo, no sabes hablar esas palabras ya. Un yachachi yachtamasi. Y podemos ver algunas palabras que quizás ¿y qué uso qué uso está teniendo este programa Hablemos Quechua? Bueno, ahorita se han contactado con las autoridades porque esto va a ser muy importante también para quizás para el uso en los colegios, ¿no? En las escuelas. El interesante de esto es que el programa en sí, el Hablemos Quechua, ha sido simplemente puesto y ha caminado solito. No puedo tener los números exactos, como en 2 o 3 días empezaron a sumarse gente y ahorita tiene algo más de 2.000 seguidores. Pero los seguidores en su mayoría no hablan quechua, en su mayoría son el común del peruano que no sabe hablar quechua, pero aunque sea usando una palabra. Entonces muchas de las palabras que aparecen en Hablemos Quechua, los usuarios lo retuitean, otra vez lo replican y están ahí interactuando. Ahora, con autoridades, no hemos hablado directamente con ninguna autoridad, pero sí estamos buscando el apoyo de una organización que promueva quechua para que ayude a fomentarlo más esto, porque ahorita es el trabajo de voluntario de varias personas, ¿no? Pero se requiere realmente mayor impulso, se requiere realmente atención específica. Para que se mantenga también, para que se siga desarrollando. Para que se siga sobre todo desarrollando, porque ahorita el robot que está atrás es como un bebé, que todavía solamente gatea. Y luego ya se tendrá que enlazar las palabras, hacer hacerlo frases mínimas, ¿no? Sí, se necesita trabajar construir, bastante, ¿no? Entonces, y de ahí ya va un llamado, por ejemplo, a estas organizaciones que promueven quechua, centros de idiomas, prestigiosas universidades que hay acá, ¿no?
porque un hecho cierto es que idiomas que no se hablan, que no se practican, pues pueden tener el destino de la desaparición, ¿no? Y nuestro quechua puede estar en esa ruta si es que no se practica de manera vivamente, ¿no? Sí. Entonces, y también tienes entre varios proyectos, Irma tiene varias empresas, varios emprendimientos. Tienes también un software para matemáticas, también en quechua. Quiero mencionar que para esto de promover quechua en el uso de la computadora, es un importante aliado el uso de software libre. Claro, el software libre te permite, viene un programa que ya construido y lo que te permite es cambiarlo. No tienes que crear la tecnología desde cero. Claro. Entonces hay un programa que se llama TuxMat que enseña operaciones matemáticas, de lo más básico a lo más complejo. Y nosotros en Runasimipi hemos traducido ya todo, y también le hemos cambiado todo el contexto. Por ejemplo, si en un inicio había de imagen un pingüino y toda la lengua en inglés, entonces ahora le hemos cambiado a un condorcito, le hemos cambiado toda la ambientado, imagen, digamos, todo. a la geografía y al ambiente de donde van a usarlo, digamos, los chicos, ¿no? Más quechohablantes, claro. Está en eso, pero en la etapa en la que está ahorita este programa, por ejemplo, ya está todo. Lo que falta es compilarlo para que funcione en diferentes plataformas. Y para ello también un llamado a la gente que sabe hacer programación y que pueda ayudarme a compilarlo. Y de ahí lo tendríamos listo para que la comunidad lo tenga. Qué bueno, Irma. Para ir finalizando, ¿dónde te ubican en tu dirección electrónica o cómo ahora con todo este tema de las redes, cómo te pueden contactar? Y quizás podemos terminar con un mensaje para los llaqtamasis, y las llaqtamasis en Runasimi. Ya. Para contactarme, bueno, sería correo electrónico, o si no, vía Facebook también puede ser Irma Álvarez Josjo, nomás buscan. Ya. Josjo es doble C. Doble C, S, doble C, O. Ajá, sí. Bueno, y si quiero decir alguna siquiera frasecita, llaqtamasi kuna, imagina que chischo kunan puncha hoja, manaña ñao paginacho. Kunan puncha hoja kay computadora kunan isqapiqa, hapinanchismi kashan, masrinanchis kashan, runasimichistaqa. Chayre sunqoymanta mañaykuykuychis, llank'arisun, llañarisun. Chayllata. Añay, Irma, muchas gracias. Añay, muchas gracias de haber estado en nuestro segmento de Iricunacuspa. Bueno, vamos a también pasar antes de despedirnos de Barra, vamos a comentarles de algunas actividades que tenemos. Manuela está lanzando la convocatoria para el concurso de cortometrajes sobre diálogo intercultural, género y democracia. Este concurso es a nivel nacional. Pueden presentar los trabajos, cuantos trabajos consideren pertinente. Pueden bajar las bases y especificaciones para participar en este concurso en la web de Manuela, que está en la web de Manuela, y también en la web del proyecto en cuyo marco se desarrolla esta actividad, que es www.culturapoliticaquechua.org. Esta actividad la realizamos con el auspicio de la Unión Europea y va hasta la quincena de agosto. Entonces hay algo de tiempo, pero no mucho, para que puedan preparar sus materiales y presentarnos para, ojalá puedan ser premiados y premiadas en este concurso. También anunciarles que el próximo 5 de junio se va a desarrollar el foro Estado Laico, Violencia Sexual y Políticas Públicas. Se desarrolla en el Congreso de la República, en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión del Congreso de la República, Girón Azángaro 468 Cercado. Va a ser el 5 de junio, como repito, de 9 a 1 de la tarde, y entre las organizaciones impulsoras y organizadoras están en la oficina de la congresista Claudia Coari y un conjunto de organizaciones que promueven los derechos de las mujeres, Manuela Ramos, Flora, Católicas, Pronsex, CLADEM, etcétera. Y finalmente agradecerles, nos vemos a la próxima semana. Escríbanos a nuestro correo barrademujeres@manuela.org.pe y también a nuestro blog. Muchas gracias.